Fiscalía pide a sus homólogos en Nueva York información sobre crímenes de Arístides González y Alfredo Landaverde para castigar a sus responsables mencionados en juicio, expresidente Hernández. Piden la privación definitiva de bienes del ex jefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, extraditado en Nueva York, donde confesó ser un capo. Ex primera dama Ana García de Hernández anuncia que buscará candidatura en el Partido Nacional para reivindicar el nombre de Juan Orlando Hernández. Secretario privado de la presidencia Héctor Zelaya reitera que salida de Honduras de la CIADI no tiene reversa. Edwin Araque dice que Gabinete Económico debe responder ante creciente demanda de dólares y que debe empezar a generar certidumbre. En nuestra emisión, la ruta TN5 le lleva a la isla caribeña que nunca duerme, Utila. Unión Europea anuncia interés en financiar represa El Tablón. Dice que este proyecto debe aterrizar cuanto antes para dar esperanzas al país. Desaparece un periodista de Televisa en México y Estados Unidos agradece al primer ministro de Haití que renunciara al cargo por el bien de su país. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 12 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro. Contrata tu plan postpago de $21.99 con 30 gigas de internet, Facebook y WhatsApp ilimitados. Contratalo en tiendas Claro. Un anuncio sorpresivo resonó desde la vivienda de la ex primera dama de la Nación, Ana García, quien no perdió tiempo y 5 días después de la declaratoria de culpabilidad de su esposo, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, adelantó que entrará de lleno en el ruedo político en busca de la candidatura presidencial por el Partido Nacional en las próximas elecciones internas de marzo de 2025. Quiero decirles que desde este momento iniciaré una lucha activa y proactiva para que el mundo conozca la injusticia que se cometió. Y para ello lo haré desde la posición de buscar una precandidatura, una candidatura al Partido Nacional de Honduras a la presidencia de la República. García indicó que miles de hondureños le han manifestado apoyo y a partir de este miércoles comenzará la cruzada por la justicia. Informó al invitar a todos al Comité Central del Partido Nacional a las 10 de la mañana. Están viendo a través de las redes sociales. Bueno, el anuncio de la ex primera dama Ana García de Hernández, no es nada sorprendente en América Latina porque, por ejemplo, en la familia Fujimori de Perú se dio algo parecido y no necesariamente por asuntos relacionados con el narcotráfico. Luego que su padre, el expresidente Alberto Fujimori, fuera removido de su cargo por permanente incapacidad moral debido a un escándalo de corrupción, en el 2011, 2016 y 2021, la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, se lanzó buscando la presidencia de la República en 3 ocasiones. En 3 ocasiones. Y no lo logró. ¿Y en qué momento fue que se lanzó esta señora que ven en pantalla, Keiko Fujimori? Después del problema que tuvo su padre. Se ha lanzado en 3 ocasiones buscando la presidencia del Perú y no lo ha logrado. Es decir, estos escenarios como el de Ana García de Hernández no son diferentes, no son raros en América Latina. Ante la presión de sectores sociales, el Ministerio Público informó este martes que ha solicitado información a la Fiscalía de Nueva York en torno a los crímenes emblemáticos en contra del zar antidrogas Julián Arístides González y de Alfredo Landaverde tras los testimonios en el juicio al expresidente Hernández, al revelar con detalle los testigos la planificación de esa muerte.
Personeros del Ministerio Público informaron este martes a TN5 que las autoridades de esa institución solicitaron más información a los fiscales de Nueva York sobre la muerte del zar antidrogas Arístides González, la del ex subdirector de lucha contra el narcotráfico Alfredo Landaverde y la del fiscal Orlan Chávez, con el objetivo de profundizar las investigaciones de esas muertes emblemáticas después de los testimonios durante el juicio del expresidente Hernández. En realidad, siempre que hay casos de personas que han sido extraditadas a Estados Unidos y van a juicios, siempre el Ministerio Público solicita a través de las asistencias jurídicas internacionales todo lo relacionado con estos casos, todos los testimonios, todas las pruebas que puedan compartir con nuestro país, porque eso sirve también a los fiscales en Honduras para llevar adelante las investigaciones. Aclaran que el asesinato del fiscal de Oro ya existen sentencias condenatorias contra autores materiales y que el autor intelectual subcomisionado de policía Mario Mejía Vargas se entregó a la justicia norteamericana. En el caso del abogado Orlan Chávez, del fiscal Orlan Chávez, ya hay 2 personas condenadas que fueron 2 sicarios. Uno está condenado a 24 años de cárcel y el otro a 28 años de cárcel, ¿no? En el mismo requerimiento fiscal también estaba el ex policía Mejía Vargas como autor intelectual, sin embargo, en ese momento él se entregó a las autoridades de Estados Unidos. El fiscal adjunto del Ministerio Público asegura que todo lo mencionado en el juicio de Nueva York será investigado en el país y que por ahora el equipo de fiscales que viajó al Distrito Sur está analizando el material junto al fiscal general. El fiscal general está trabajando con un equipo, el equipo que participó en las audiencias en Nueva York, y entonces ellos van a determinar conjuntamente lo que es la línea de investigación y la manera como se van a llevar a cabo. Claro, esto lleva un proceso, usted sabe, de índole de asistencia judicial para que Estados Unidos transmita esa información ya oficial y pueda ser utilizada. Los testimonios con detalles, nombres y apellidos de involucrados en las muertes emblemáticas que salieron durante el juicio en Nueva York deben facilitar las investigaciones, considera este analista. Varios actos delictivos que se habían develado en este juicio, bueno, está en el deber de cumplir con esa expectativa que ha generado. Varias instancias de sociedad civil han demandado al Ministerio Público no quedarse de brazos cruzados después que los testigos en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández desnudaron la realidad en el país. Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público anunció este martes que como resultado del trabajo llevado a cabo por la Comisión de Fiscales que viajó a Nueva York para presenciar el juicio en contra del expresidente Hernández, consideró procedente solicitar la privación definitiva de todos los bienes asegurados en mayo del 2022 al exdirector de la policía Juan Carlos El Tigre Bonilla, quien se declaró culpable por conspirar para traficar drogas. Entre los bienes se encuentra una residencia en Lomas de Toncontín, una hacienda de 50 manzanas en la aldea Las Ánimas en Danlí, un terreno en la ciudad Jardín en Choloma, 3 vehículos de lujo y 9 cuentas bancarias. Porque se tiene dudas de su... Medidas distintas a la prisión dictó un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción en la causa seguida al fiscal Rafael Antonio Bertrán por suponerlo responsable de 2 delitos de prevaricato administrativo y violación a deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Bertrán no podrá salir del país y deberá presentarse cada 15 días a firmar en la Secretaría del Juzgado Penal en Santa Rosa de Copán. El 22 de julio del 2022, como fiscal de turno, Bertrán Rodríguez presentó requerimiento fiscal contra una señora por tenencia ilegal de armas de fuego y compareció esa misma fecha a la audiencia de imputado, pero indebidamente omitió remitir el expediente a la Fiscalía de Delitos Comunes. Acudió asimismo a la audiencia inicial donde se dictó auto de formal procesamiento. Luego resolvió aplicar a la acusada la medida de desjudicializadora de suspensión de la persecución penal y además autorizó devolverle una de las armas decomisadas. La audiencia inicial para Bertrán Rodríguez quedó señalada para el martes 19 del presente mes y año. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos, vamos con la ruta TN5. ¿Qué lugar de Honduras en esta Semana Mayor te gustaría visitar? Trujillo. ¿Trujillo? Trujillo. ¿Pero por qué razones? Bueno, es uno de los lugares que no he visitado. Ah, bueno. Muy bien. Ya entonces es como para punto, descubrir, ¿verdad? Es para un descubrir. punto que justifica tu respuesta. Claro. ¿Y a usted cuál le gustaría visitar?
Te lo digo después. Excelente. No vamos a ir con Trujillo cuando regresemos de la pausa. Vamos con otro lugar. Pero te doy una segunda oportunidad para ver si coincides con la ruta que hoy tenemos. No, claro que sí. Nos vamos no, pero tampoco porque estás leyendo el guión me vas a responder lo que estás leyendo en el guión. Después de Trujillo, ¿qué otro lugar de Honduras te gustaría conocer en esta Semana Santa? Bueno, la historia maya. ¿te gustaría ir entonces a Copán Ruinas? ¿Pero has estado en Copán Ruinas? Sí, he estado en Copán Ruinas. Me encanta, sí, me encanta la historia. Bueno, son las prioridades de Cristina Rodríguez. Trujillo y Copán Ruinas. Ninguna de las dos, aunque están en la agenda de la ruta TN5 para este 2024, ninguna de las dos está para hoy. Por favor, la ruta que viene es impresionante. De repente ya hemos tenido esta historia, pero hoy viene con nuevos elementos. Pero antes de ello... Así es, tenemos nuestra nota positiva que va dirigida a un grupo de privados de libertad en la cárcel del Porvenir Atlántida, quienes han decidido armar un conjunto de cuerdas, batería y piano para ofrecer conciertos cristianos entre los reclusos, al grado que han creado un coro musical para alabar a Jesucristo. La noticia positiva es presentada por 1. Llegó el Veruno. Gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido a Nueva York, Río de Janeiro o Madrid y miles de premios al instante. Estos hombres aprendieron a tocar siendo presos y hoy con su talento son los que animan a sus compañeros en la granja penal del municipio del Porvenir Atlántida. Una historia de seres humanos transformados y renovados a través de la fe y la música. Le damos gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de poder hacer esto, aún en este lugar, en medio de estas 4 paredes. Nosotros muchas veces pensamos que este lugar puede cambiar al ser humano, pero no es este lugar. Se llama Jesús de Nazaret el que puede cambiar al ser humano. Actualmente los integrantes del grupo son más de 8 y participan en diferentes actividades que se llevan a cabo en este centro penitenciario. Estamos aquí porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y para muchos jóvenes que quizás afuera andan en cosas malas, que quizás andan haciendo lo que no le agrada a Dios. Por su parte, las autoridades del penal ven esto de manera positiva y están en busca de poder habilitar clases de música con el propósito que otros reos puedan integrarse. Pues mire, principalmente es un coro de alabanza y adoración de la iglesia, pero ahorita estamos tratando de crear otro grupo que podamos darle clases de música como tal para que ellos puedan salir profesionales en esta área. Este coro ha descubierto el talento de seres humanos que por una u otra razón están tras las rejas, pero con la fe en Dios esperan salir renovados. Este hermoso coro Cristo rompe las cadenas se ha convertido en un claro mensaje específicamente positivo a nivel nacional, ya que ellos con sus diferentes instrumentos llevan la palabra de Dios desde este centro penitenciario en el Porvenir Atlántida. Nahum Monge, Telenoticias. Bueno, anunciamos que venía la ruta, ¿verdad? Correcto. La tenemos y viene. Ya y está viene. lista. Así es. Pero todavía este asunto de las secuelas, las consecuencias o las reacciones del juicio de Juan Orlando Hernández priman en el interés de la sociedad. Y hay un tema que es como el elemento importante del por qué, entre otros factores, la élite política hondureña se corrompió. Precisamente, Renato. ¿Y sabes cuál es ese factor? Sin ser dueños de la verdad, el financiamiento de las campañas electorales. Siempre hay en la naturaleza del ser humano una tendencia así a conseguir dinero fácil, pero en la élite política hondureña el financiamiento de las campañas electorales por dinero del crimen organizado nos parece que ha corrompido a la élite política. Por eso le vamos a dar prioridad a esta noticia y luego pasamos a la ruta TN5. Precisamente como lo menciona Renato, el financiamiento de las campañas electorales en Honduras es uno de los factores que más corrompen a los partidos y a los políticos en el país. Lamentablemente, en el Congreso Nacional no existe ambiente para reformar la ley de política limpia y otorgarle dientes para evitar el financiamiento ilícito de campaña,
con fondos procedentes de la corrupción y el narcotráfico, advierten legisladores al indicar que la clase política representada en el tripartidismo se resiste a aceptar las lecciones dejadas por el juicio al expresidente Hernández. Del paquete de reformas electorales pendientes en el Congreso Nacional, apenas 2 podrían pasar por el colador del tripartidismo político del país. Si hay voluntad, yo creo que reformas a la Ley de Unidad Política Limpia e igualmente la creación de una nueva ley procesal electoral serán las únicas 2 reformas que se van a aprobar de cara a las elecciones primarias y generales. No veo otra. Atrás quedan la segunda vuelta electoral, la ciudadanización de las mesas y el voto electrónico, y pocos creen que exista voluntad para darle dientes y colmillos a la unidad de política limpia. No veo ninguna voluntad porque incluso los comisionados anteriores decretaron en secretividad el financiamiento de esta campaña política. Por lo tanto, si vamos a comenzar bien, hay que eliminar la secretividad y tenemos que darnos cuenta cuánto gastó cada diputado, cuánto gastó cada alcalde y cuánto gastó los candidatos al Poder Ejecutivo. En el sonado juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York quedó al descubierto la filtración del dinero sucio en las campañas de alcaldes, diputados y candidatos presidenciales, y sin reformas de fondo la unidad de política limpia seguirá siendo un florero en el manchado escenario político partidista del país. Ahí es donde está el talón de Aquiles. Entonces tenemos que ver cómo se elige, la suficiente presupuesto, recurso humano capacitado, técnico, y que obviamente nos audite de una forma más efectiva y eficaz a los diputados. Al son de hoy, pues cuando salen los reportes de política limpia, salen todos con sus credenciales de que han sido personas que han cumplido con lo que dice la ley, con lo que dice el reglamento, y salen más bien galardonados y premiados. Entonces, ¿en qué estamos? De momento no existe un compromiso expreso ni escrito del oficialismo para encaminar la reforma a la ley de política limpia, pese a las penosas menciones en el más reciente juicio de Nueva York, donde quedó en evidencia la presencia del dinero de la narcoactividad en las campañas proselitistas de Liberales, Libre y el Partido Nacional. Y la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Ali Shackelford, ha sido clara, contundente y en nuestras propias bardas nos ha dicho que la Comisión de Política Limpia, esa para identificar de dónde provienen los dineros para los políticos en las campañas electorales, nos ha dicho, eso no tiene dientes. Pero la unidad de política limpia todavía no tiene dientes. Primero, no tiene independencia, no tiene capacidad investigativa, no tiene capacidad de estar presente en el territorio. Allá tenemos una grande deficiencia. Esto tiene que ser una de las prioridades en la reforma electoral pendiente, no solo la ley procesal electoral, pero también naturalmente la ley de la UPL para asegurar una independencia y dientes y capacidad de dar seguimiento también a todo este tema. Bueno, atentos porque en la sesión de esta noche en el Congreso Nacional, Ulises Aguirre ha captado las declaraciones del presidente de ese poder del Estado, Luis Redondo. Primero, que ha dicho que no sabe él de dónde sale ese asunto de la constituyente. Yo le pido a la productora que por favor me llamen a Ulises Aguirre en este momento, porque esta temática tenemos que socializarla. Esta temática tenemos que decirla al público. Ya escucharon ustedes lo que dice Ali Shackelford. Esa comisión de política limpia que tiene que verificar de dónde salen los dineros con que se financian las campañas electorales en Honduras no tiene dientes. Primero, ¿qué dijo hoy Luis Redondo? Que no es cierto que quieren tocar la extradición. Bueno, primero Luis Redondo ha dicho, no es cierto que queremos reformar el asunto de la extradición. No es cierto que queremos enredar el asunto de la extradición. Eso ha manifestado hoy Luis Redondo. Y segundo, que no es cierto que quieren la reelección y que tampoco es cierto que estén pensando como gobierno, como partido, en el asunto de la reelección presidencial. Escuchemos a Luis Redondo. Tampoco es cierto de que este poder del Estado tenga en agenda o como iniciativa planificado el discutir
algún tipo de ley para la reelección presidencial, si es inconstitucional. Bueno, son los temas de debate en nuestro país, en nuestra sociedad, estos temas derivados del juicio de Juan Orlando Hernández, el pensamiento que hay en políticos de la oposición, que ahora hay una componenda entre los partidos, cuando han visto que ha sido declarado culpable Juan Orlando Hernández, de ponerse de acuerdo para derogar el asunto de la extradición, que lo ha negado el gobierno, o reformar la extradición para enredar el proceso que los jueces disponen para decidir enviar a Estados Unidos o a cualquier otro país a hondureños que son solicitados por asuntos de narcotráfico. Luis Redondo niega todas estas posibilidades. En otras palabras, nos ha dicho, seguiremos con el auto acordado. El mismo procedimiento que se ha utilizado para extraditar a los hondureños, ese procedimiento se mantendrá. Le tomamos la palabra a Luis Redondo y todo ha ocurrido en cuestión de minutos en el Congreso Nacional de la República. Iríamos a una nueva pausa comercial, Cristina, y luego venimos, ahora sí, con la ruta TN5. Bueno, y le vamos a dar un avance. Es una isla donde... ¿La conoces esa isla? Nadie duerme, sí. ¿La conoces? Sí, la conozco, Renato. He tenido la oportunidad de visitarla una vez. Una vez. ¿Y qué tal? Lindo, muy lindo. ¿Invitas a la gente para que en esta Semana Santa? Totalmente, para que visite, haga ese esfuercito porque queda lejos, ¿verdad? Pero sí, vale la pena, es un paraíso. Me quedo con tus palabras. En educación financiera, conozca las principales ventajas que lleva a una mujer a una buena relación con su dinero. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Disfruta estas vacaciones y divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Mujer emprendedora vale por 3. Si busca aumentar sus ingresos, no pierda una oportunidad de emprendimiento. Identifícalas. Por ejemplo, si es muy buena ingeniera mecánica, comience su negocio. Si le encanta confeccionar o el reciclaje de ropa, arme su negocio de ropa. Conozca su capacidad de endeudamiento. Es importante que calcule la cantidad de dinero que puede pagar mensualmente de créditos. Lo recomendable es no endeudarse con más del 35% del dinero que le queda una vez que cubre sus gastos esenciales. Tenga metas financieras. Hay 2 cosas que no le pueden faltar en la vida: una actitud de impacto y metas financieras. Identificar estas últimas ayuda a determinar a dónde quiere llegar, en dónde está actualmente y cómo lo logrará. Bueno, tú sos una profesional de redes. Luego de este anuncio de la ex primera dama de que va a buscar la presidencia de la República, hay muchas reacciones, Renato. ¿Has visto muchas reacciones? Muchas reacciones en las redes sociales, unos a favor, otros en contra, otros que están aprovechando. ¿Y la que tenemos a continuación, qué nos dicen? Lo veríamos venir. La estrategia de Joe por su ansiada libertad va en varios frentes. El más expedito sería llegar al poder a través de su esposa Ana García, quien desde la investidura presidencial buscaría acuerdos con Estados Unidos para liberar a Joe. Bueno, es una de las... Muchas, no digo miles. Una de las muchas opiniones que ha provocado la ex primera dama Ana García después de que anunció que buscaría ser la candidata a la presidencia de la República por el Partido Nacional de Honduras. Bueno, pero dejemos el tema. En otra información, en un evento que contó con la participación de la presidenta Castro, el gobierno de Japón aprobó un préstamo de $80 millones a Honduras, recursos que serán destinados a la construcción de 2 hospitales de trauma, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula. Estos hospitales van a marcar un hito, van a marcar un antes y un después de lo que es la atención en cirugía de emergencia y traumatología en este país. Así que estamos muy contentos, es un momento realmente histórico. No estamos aquí para firmar cárceles ni nada, estamos para firmar vida. El préstamo se ejecutará a una tasa de interés de 1.6% con 10 años de gracia y a 20 años de plazo.
Bueno, este martes, qué buena noticia esta, muy reflexiva, aleccionadora. Este martes, el director para América Latina y el Caribe de la Unión Europea, Félix Fernández Chau, que se encuentra en Honduras para promover inversiones, visitó el lago de Yohoa y fue claro al indicar que la Unión Europea tiene recursos para impulsar un programa de recuperación de la cuenca del lago de Yohoa, así como interés en financiar la represa del Tablón, última que dijo ha escuchado que se viene impulsando desde hace varios años. Es tiempo, dijo, de aterrizar el proyecto para no darle largas y que la gente no pierda las esperanzas. Por lo que yo he entendido en estos 2 días que estoy aquí, son proyectos que todo el mundo conoce en Honduras. Y eso es malo, porque quiere decir que se habla mucho y se hace poco. La construcción de la represa El Tablón y la recuperación del lago de Yohoa son proyectos que atraen a la Unión Europea. Su director para América Latina confirmó a TN5 que tienen fondos disponibles para apoyar esas inversiones, pero que antes de hablar de cifras requieren que el interés del gobierno se traduzca en movimientos concretos. Lo que hemos dicho al gobierno en El Tablón y en Yohoa es que nosotros tenemos dinero. La Unión Europea, con el Banco Europeo de Inversiones, los Estados miembros, España, Francia, Alemania, nuestros bancos de desarrollo, tenemos dinero. Lo que no queremos es poner un monto encima de la mesa hasta ver que realmente todo el mundo se va a sentar y todo el mundo va a poner de su parte. Y entonces la Unión Europea pondrá lo que haga falta. Por lo que yo he entendido en estos 2 días que estoy aquí, son proyectos que todo el mundo conoce en Honduras. Y eso es malo, porque quiere decir que se habla mucho y se hace poco. La misión europea, encabezada por Fernández Shaw y representantes de diferentes bancos del viejo continente, concluye este miércoles su visita de 3 días por el país. En su recorrido visitaron el lago de Yohoa e hicieron énfasis en la necesidad de parar las actividades que lo vienen degradando desde hace varios años. Con los vertidos que va recibiendo de aguas residuales, de aguas lavadas, de plantaciones, de restaurantes, de minería, lo que le va pasando al lago es que va perdiendo oxígeno. Al perder oxígeno, el agua no se regenera, no se limpia, pierde vida, pierde pez, pierde pescados. Y claro, pues todo eso lo que hace es poco a poco acogotar al lago hasta que se muere. Incluso ya está por concluir un estudio de factibilidad que gestiona el BCE a través del financiamiento de la Unión Europea, mediante el cual se analiza la gestión integrada de residuos sólidos, plantas de tratamientos de aguas residuales y la limpieza del espejo de agua del lago. Por otro lado, también se suscribió con el gobierno un convenio de financiación por 23.4 millones de euros. A través de él se trazará una hoja de ruta para la aplicación de la Alianza Forestal, acordada durante la cumbre del cambio climático en Dubái a finales del 2023. Es cómo gestionar mejor el bosque, cómo hacerlo de manera sostenible, cómo trabajar el turismo, trabajar la biodiversidad, cómo ayudar a la gente que vive del bosque y en el bosque y trabaja con el bosque para que el bosque se siga manteniendo no solamente como un pulmón de Honduras, sino como el pulmón del planeta. La Unión Europea prevé apoyar a Honduras a concretar inversiones públicas y privadas sostenibles en infraestructuras prioritarias, conectadas con la transición verde y mitigación de los efectos del cambio climático. ¿Escucharon ustedes esa frase de don Félix Fernández Chau, que es precisamente el director para América Latina y el Caribe de la Unión Europea? En Honduras se habla mucho y se hace poco. Tenemos recursos para ayudarles a financiar estos proyectos en el Tablón, en la represa del Tablón y en el lago de Yohoa. Yo estoy impresionado con la claridad, con la sinceridad, con la espontaneidad, con la convicción. Yo no veo que se ha metido en los asuntos internos del país. Yo no creo que ha socavado esa independencia que muchas veces uno reclama cuando un país extranjero a través de sus representantes habla de los aspectos internos del país. Se ve en él, se escucha en él el deseo de ayudarle a Honduras.
Honduras es un país donde se habla mucho y se hace poco. Y la Unión Europea tiene los recursos para el proyecto del Tablón, de la represa del Tablón y del lago de Yohoa. Solo es que nos digan con seriedad qué es lo que pretenden hacer y los fondos están ahí para ayudarle a Honduras. Qué palabras tan impactantes e impresionantes del señor Félix Fernández Chau, director para América Latina y el Caribe de la Unión Europea. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, el Gabinete Económico debe responder a demanda de dólares y dar certidumbre. ¿Quién dice esto? Lo dice el presidente de Banprovi, Edwin Araque. Otra reacción que no nos sorprende porque Edwin es un economista muy equilibrado. Gabinete Económico debe responder a demanda de dólares y dar certidumbre. Lo dice Edwin Araque después de la pausa comercial. El descuento para los adultos mayores de la cuarta edad siguen sin querer ser aplicados en rubros como medicinas, atención a la salud y el transporte, denuncian los jubilados, mientras el Colegio Químico Farmacéutico pide a las autoridades elaborar un estándar de precios de las medicinas para evitar que las farmacias alteren los precios de forma ficticia. Los descuentos de la tercera y cuarta edad se han convertido más en una ilusión que en una realidad para muchos hondureños, pues aseguran que una buena parte de los negocios no cumplen con la ley en áreas de mayor necesidad como atención a la salud, compra de medicamentos y transporte. Pues sí, no se cumple porque cuando uno va a las farmacias, algunos medicamentos tienen descuento y otros no. Y bueno, lo que se pide es que se haga cumplir, ¿verdad?, la ley. No se cumplen, algunas personas sí, algunos nos dan esa ayuda, ¿verdad? Hay una ayuda ya a uno que le den menos, hablemos de un pasaje. Entonces, siempre no deja de ayudarle a uno, pero no todo el mundo aquí cumple las leyes. También aseguran que muchas farmacéuticas alteran los precios para luego dar una rebaja ficticia. En ese sentido, la presidenta del Colegio de Químico Farmacéutico de Honduras exige a las autoridades que apliquen una estandarización de precios y supervisen el cumplimiento de las leyes. Para que se cumpla correctamente, el Estado tiene que tener el control estricto de que esos precios se van a ser regulados por el mismo Estado, estandarizados, no que la pobre gente tiene que andar de farmacia en farmacia. El director de Protección al Consumidor informó que están aplicando multas a varios negocios que no estaban dando los descuentos y pide a la población que denuncie a la línea 115. Bueno, hemos constatado de 10 farmacias que visitamos, 5 no estaban dando los dichos descuentos y van a ir multadas según lo que contempla en el artículo 94 de la Ley de Protección al Consumidor, que anda alrededor de 1 a 10,000 salarios mínimos. Además, tenemos habilitada la línea 115. La Ley Integral del Adulto Mayor establece descuentos para las personas de 80 años en adelante, desde 30 hasta 60% en servicios de consultas, pasajes, medicamentos, comida y actividades de recreación. Mientras que para la tercera edad, de 60 a 79 años, los descuentos oscilan entre 20 y 50%. Este día las instalaciones de la alcaldía de Tegucigalpa lucían abarrotadas de contribuyentes que acudieron a pagar diversos tipos de impuestos luego del anuncio de amnistía tributaria anunciada por las autoridades hace un mes y que concluye el 31 de junio. Ya tenemos de alrededor de medio mes con la amnistía y va a estar vigente hasta el 31 de junio de este presente año y estamos esperando que se beneficien alrededor de más de 100,000 personas contribuyentes en lo que son impuestos, lo que nos corresponde a nosotros como Gerencia de Atención al Ciudadano, Industria, Comercio y Servicios, impuesto vecinal e impuesto de bienes inmuebles. Los contribuyentes señalan que la amnistía les permite un sustancial ahorro en sus bolsillos. Pues siento que es una buena acción de parte de la municipalidad, ¿verdad? Permitir esa amnistía para poder todos los contribuyentes ponerse al día y es un beneficio directamente para nosotros como contribuyentes. Con esta nueva amnistía tributaria otorgada por la Corporación Municipal del Distrito Central, se esperan recaudaciones que superen los 300 millones de lempiras, provenientes de al menos 100,000 contribuyentes que se verán beneficiados. Y en San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras, insisten en retomar la contratación mediante una normativa de empleo por hora o parcial.
Cuando se aproxima Semana Santa, al norte del país prosiguen con el llamado para que surja una normativa que rija la contratación de personal temporal, tras derogarse hace 2 años el decreto de la Ley de Empleo por Hora. Algunos empresarios argumentan que la contratación informal se ha disparado y esto en detrimento de muchos hondureños. Pero es el momento en que todos aprendimos la lección, tanto empresarios como dirigentes obreros y como el gobierno en general, donde se perdieron muchos empleos por hora. Así que ahora es el momento de corregir, pero actuar de manera inmediata, en donde la dirigencia obrera, los empresarios y el gobierno nos sentemos y creemos una ley de empleo por hora para darle formalidad al empleo. Están llevando a la contratación informal de muchos jóvenes y dejan de recibir los beneficios que el empleo formal proviene. Indican que en temporadas donde se urge la contratación de más mano de obra, como la que se aproxima, al aumentar el flujo de turistas en varios sectores del país, miles no podrán ser empleados. Hay varias temporadas durante el año donde se necesita contratar personal, dependiendo de los rubros también. Hay temporadas que se necesita más personal, pero se está cayendo en esta informalidad y la parte que más está perdiendo es la parte laboral. Ojalá y esto se pueda resolver ya pronto para que haya una mayor confianza en ellos, que se les están pagando de acuerdo a lo establecido en la ley. Sin embargo, dirigentes del sector obrero no están convencidos de que esto sea así. Eso no es cierto. Cuando a uno lo necesitan como empleado, no le van a decir si es empleo por hora o empleo permanente. Las plazas que son permanentes ya están establecidas en el código y los empleos que son temporales ya están también establecidos en el código de trabajo. Entonces, no entendemos por qué no hacen acopio de la ley, del código de trabajo, que ya les da las opciones para contratar a esos trabajadores que no son permanentes. Cuando el desempleo campea en el país, provocando la migración de al menos 500 personas por día, indican que hay que hacer lo posible por retenerlos. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 72 años fieles a nuestra esencia, apoyando al pequeño de hoy haciendo el grande del mañana. En entrevista con la periodista de Telenoticias Sara Carranza, el presidente de Banprovi, Edwin Araque, comentó que él, como expresidente del Banco Central, tiene un esquema de cómo se podría solventar la denominada escasez de dólares, pero indicó que no sugiere una solución públicamente porque es responsabilidad del Gabinete Económico dar respuesta y generar certidumbre para que inversionistas y ahorrantes no saquen los dólares del país. Sería, de mi punto de vista, irresponsable sugerir públicamente una solución que se puede dar a nivel del propio gobierno. La responsabilidad es de la misma gobierno, pues dar la respuesta concreta para que esta demanda excesiva que hay se atenúe, adjudicando pues el porcentaje más idóneo para que no haya tanta incertidumbre y que más bien el agente económico, el inversionista o el depositante no convierta los lempiras dólares para sacarlo del país, sino que también genere la confianza que corresponda. Araque exhortó a las autoridades de la Secretaría de Finanzas a liberar los recursos del Fondo para Vivienda y Producción, ya que por ineficiencia burocrática de esa institución han dejado de colocar 2.500 millones de lempiras mientras el hondureño de a pie sufre la recesión económica y el desempleo. Yo exhorto realmente a la Secretaría de Finanzas para que a la brevedad priorice los sectores productivos, porque el que está fuera del engranaje público, el que anda a pie, es el que sufre. Si no hay circulante en la economía, no hay actividad económica. Si no hay actividad económica, más bien hay una recesión. Y si hay recesión, eso nos va a causar desempleo. El funcionario indicó que tanto el sector agroalimentario como el de vivienda están paralizados, esperando que se liberen los fondos para iniciar nuevos proyectos que permitan generar empleo y mayor dinamismo a la economía. El secretario privado de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya, afirmó este día que la salida de Honduras del Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, es un hecho sin marcha atrás. El gobierno ya lo solicitó, ya lo denunció, eso ya es un hecho, eso no hay ningún problema. Lo que pasa es que el CIADI es un espacio donde el Banco Mundial lo pone a disposición, pero Naciones Unidas también tiene uno.
¿verdad? Nosotros decimos, ¿sabe qué? En Naciones Unidas hay un espacio donde se pueden dirimir muchas de estas situaciones, entonces nosotros nos quedamos con el de Naciones Unidas. O sea, y así pueden haber otro montón de mecanismos también alrededor, o sea, SEADI es uno de ellos, ¿verdad? Por eso es que no va a haber ningún problema. El hijo de la presidenta Castro descartó que con esa decisión se espante la inversión extranjera del país. Y con Naciones Unidas no podemos arreglar el asunto ¿de qué? De la Maxi. ¿Reflexiona sobre esto? No, de la CICI es, ¿verdad? Sí, de la CICI ahora. Yo me quedé con la Maxi, que me pareció un mecanismo importante para Honduras, que nuestra élite política coludida con algún sector empresarial lo abortaron. Pero el hijo de la presidenta dice, ahí está Naciones Unidas con otro mecanismo, dice, de conciliación, pero ni siquiera podemos lograr con ellos que venga un mecanismo anticorrupción, que nos lo prometieron en campaña electoral. Ya vamos hacia el tercer año y no lo han logrado concretar por los intereses que de por medio hay, por el temor que muchos sectores sienten. Y yo creo que también temores del sector público de Honduras. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE, publicó este día un análisis sobre el presupuesto general de la República para este 2024, en el que detalla que sigue teniendo un comportamiento similar al de los años anteriores, con un aumento del 18% en el endeudamiento y un incremento de 556 millones de lempiras para la contratación de empleados públicos, incrementando la burocracia en el gobierno. Aproximadamente hay una diferencia de 556 millones de lempiras que no tiene, que básicamente lo que logramos observar nosotros en el presupuesto es que su uso va a ser para pago de servicios personales, ¿verdad? Eso estamos hablando de sueldos y salarios, contratación de personas. Seguimos con la cultura del endeudamiento. O sea, no hay ningún cambio en ese sentido. De hecho, observamos que hay un aumento del 18% de endeudamiento con respecto al 2023. Desde el FOSDE recomiendan al gobierno hacer una mejor ejecución presupuestaria y dar mayor transparencia para que la población se entere en qué se están usando los fondos públicos. Asimismo, pidió a todos los sectores estar vigilantes de que el presupuesto no se gaste en campañas políticas, ya que la población requiere mejores servicios públicos como salud y educación. Si en los próximos 5 días las autoridades interinas de la ANE no cumplen un fallo judicial para pagarles un ajuste salarial por índice inflacionario a más de 2.300 empleados de la estatal eléctrica, el sindicato de trabajadores procederá a embargar por un monto superior a los 700 millones de lempiras las cuentas bancarias de la institución. Estamos a días de embargar las cuentas del ENE por más de 700 millones de lempiras por incumplimiento del patrono en el pago de los valores de índice inflacionario que le corresponden a los trabajadores, a muchos desde el 2013 a la fecha y al otro desde el 2018 a la fecha. Lamentablemente el patrón no ha incumplido. Nuestro equipo legal del ENE también ya recusó al juez porque hay indicios de que la demanda se le dio trámite muy rápido, ¿no? De hecho, debió haber sido inadmitida y la admitieron de forma rápida. Según Aguilar, ellos ya mostraron voluntad para resolver este caso en particular, al pedirle a su representante legal retirar los valores de las costas del juicio por orden de 104 millones de lempiras y de no tener eco con sus peticiones y demandas, no descartan tomarse las instalaciones físicas de la ANE a nivel nacional el lunes de la próxima semana. Bueno, se han divulgado en los últimos días informaciones que dicen que en el Distrito Central habrán racionamientos de agua potable de un mes. Sí. Óigame. ¿Se imagina sin agua? ¿Has escuchado eso, verdad? Sí. ¿Te imaginas Sí. un mes sin agua? No me imagino. No, pero Sí. hoy funcionarios del Distrito Central han manifestado que no es cierto eso, que a lo sumo serán racionamientos cada 8 días, que ya de por sí eso preocupa, ¿no? Claro. Tendremos los detalles más adelante aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, nuestro emprendedor de este martes es de un joven olanchano que ante la falta de empleo decidió recorrer barrios y colonias para ofrecer sus servicios con una chindagua,
o podadora con tan buen suceso que reinvirtió sus ganancias y compró otra podadora para expandir sus servicios. La marca es Chindagua. Chindagua, sí. El Emprendedor de hoy es presentado por Ficosa, comprometidos con el crecimiento de todos los sectores de la sociedad. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Enson Chávez, un joven desempleado, enfrentó el desafío de reinventarse cuando las puertas laborales se cerraron frente a él. En lugar de dejarse vencer por la desesperación, decidió tomar las riendas de su destino. Con valentía y determinación tomó un préstamo y adquirió una modesta Chindagua, convirtiéndose así en un emprendedor en busca de sueño. Yo me quedé sin empleo, luego procedí a sacar un préstamo, entonces así fue como yo decidí poner mi propia empresa. Con una visión clara en mente, Enson recorrió diversos barrios ofreciendo sus servicios de poda de solares. Con cada cliente satisfecho, su reputación creció y su clientela se expandió. Con el tiempo pudo reinvertir sus ganancias y adquirir otra Chindagua, aumentando así su capacidad de trabajo y su alcance, empleando a una persona. Es algo satisfactorio porque ya no es igual depender de otra persona que de uno mismo. Bueno, yo cuando compré mi primer máquina, salí a los barrios y colonias a pedir solares sucios, yardas y todo eso. El sueño de Chávez es adquirir más Chindaguas para emplear a más personas. Está cada vez más cerca de hacerse realidad. Mi sueño es comprar más maquinarias para así emplear más personal que de repente necesita empleo. Hoy Enson Chávez es la viva representación que con arduo trabajo a un emprendedor lo puede llevar al éxito. Alex Ordóñez, Telenoticias. Este día las autoridades de la municipalidad descartaron que se vayan a producir racionamientos de agua potable de un mes, sino que serán de cada 8 días. Pero en las colonias urbanos marginales de la capital, las pilas de muchos capitalinos lucen vacías. El costo del barril de agua anda por los 30 lempiras y el tanque completo se cotiza arriba de 1,000 lempiras, mientras el intenso verano y las altas temperaturas hacen que el agua en las reservas se evapore con mayor rapidez. La población capitalina observa con preocupación la carencia de agua que estaría tan solo a la vuelta de la esquina, porque mientras el desnivel de las represas continúa en descenso, las altas temperaturas están evaporando lo poco que queda del vital líquido. Así lo manifiesta este dirigente comunitario. Decir que no hay escasez de agua, podríamos decir que sería ignorancia. De repente vamos a tener uno o dos servicios de agua al mes, pues ahí, porque a medida vayan bajando esas represas, así se va a ir aumentando. Y ahorita, imagínate, estamos en la primera quincena de marzo. Consultado sobre el tema de la carencia de agua en la capital, este funcionario garantiza que la municipalidad ya tiene planificado el abastecimiento en intervalos de 8 días y no de un mes como ha trascendido. En cuanto a la recepción del vital líquido del agua, anteriormente el máximo que era cada 10 días, hoy estamos cada 8 días. No vamos a pasar de eso. Cada 8 días se va a estar dando el vital líquido en algunos lugares. Pero el panorama que desde ya se percibe en algunas colonias de la capital no es nada alentador y se refleja en el rostro de esta ama de casa, cuya pila luce vacía, como una muestra de lo que ocurre en casi todos los sectores marginales de Tegucigalpa y Comayagüela. Ya hace que ha venido como sus 5 veces. Las últimas 5 veces que ha venido no nos ha subido. Como jalamos de cerca del patronato. El agua que se vende en tanques cisternas en los diversos barrios y colonias se cotiza a 30 lempiras el barril. Y si adquieren el tanque completo, el precio anda arriba de los 1,000 lempiras. 1,100 lempiras todas las cisternas. Hay gente que no tiene cómo conseguir este beneficio del agua. Entonces nosotros les hemos llegado hasta la casa de ellos. El barril a 30 lempiras. Es que también depende del lugar hasta donde vayan. Las autoridades de la alcaldía dieron a conocer el reciente proyecto de la represa San José como fuente abastecedora de agua, pero los dirigentes de las juntas de agua le siguen apostando a la construcción de la represa Guasirique II y Río del Hombre como una salida definitiva al problema de la escasez del vital líquido. Eric Mairena, Telenoticias.
Hola, ¿qué tal? Mientras en algunos lugares del mundo el calor es insoportable, en Buenos Aires, Argentina, se han registrado fuertes lluvias y esto ya deja consecuencias, un muerto, desaparecidos y daños a la infraestructura. Mientras esto pasa en Buenos Aires, aquí en el territorio hondureño volverá a repetirse una temperatura muy elevada en la zona sur del país, ahí muy cerca de San Lorenzo, hasta de 44 grados Celsius para esta jornada de miércoles. En el resto de la zona sur vamos a 41 en Concepción de Oriente, Caridad, Curarén, Reitoca, Alubarén, 40 grados Celsius, allí cercano a 40, Choluteca, Hato Nuevo y los sectores adyacentes. Y en la parte norte esperamos máximas de 30, 35 en el Valle de Sula, 37 sobre Santa Bárbara. En el occidente, pues las temperaturas entre 27 y hasta 33 grados Celsius, 36 en zonas de Lloro. Y bueno, ya les decía aquí en el centro con 34, 35 en la parte oriental. Y los incendios forestales en las últimas 24 horas pues atacan sobre Honduras, El Salvador y parte de Nicaragua. Mientras Guatemala, que ha estado recibiendo humedad, pues la condición es estable en cuanto a este tema de los incendios forestales, solo allí. Mientras el índice ultravioleta bien disparado a 15, muy peligroso aquí en la zona central, occidente, sur y parte del norte. Solamente hacia horas de la noche de este miércoles esperamos un poquito de humedad en el departamento, en la parte norte del departamento de Cortés y un poquito de Atlántida. Hacia horas de la noche, durante la jornada, pues será una jornada seca. Y es debido justamente a este canal de humedad que se estira a través de Guatemala y las corrientes de aire cálido que continuarán pues sobre nuestro territorio, y un oleaje en el Golfo de Fonseca que andará cerca de 1.4 y en el litoral Caribe, cerca de las Islas de la Bahía, en 1.6. Tome en cuenta este pronóstico y cuídese mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar, gracias por su fiel sintonía. Muchas gracias, buenas noches.